se puede prohibir el beneficio alimentario. El testador no podrá prohibir al heredero el aceptar como beneficio alimentario. Disculpe, doctor, ¿sí se me escuchó? ¿No? Vuelva a dar lectura. No se escucha, ¿no? Vuelva a leer. 1272. No se puede prohibir el beneficio alimentario. El testador no podrá prohibir al heredero el aceptar como beneficio alimentario. Diana Tene. De lectura al artículo 1275. Señorita Tene. Ya un ratito estoy buscando, deme un momento. A la persona que yo le nombre tiene que inmediatamente decir estoy buscando hacerse presente, no hacerlo posteriormente. Doctor, ¿me dijo el 1000? El 1275. Doctor, disculpe que le interrumpa. Ahorita reviso el grupo y bastantes compañeros están diciendo que están sin luz o con problemas de internet, entonces no creo que es porque no quieran prender la cámara, sino porque creo que de verdad no están con mucha conexión en algunos sectores de Cuenca, creo yo. Pero están diciendo que no es porque no quieran prender, sino porque no están con buena conexión. Doctor, ya el 1275 del Código Civil nos dice: todo heredero conserva la facultad de aceptar con beneficio de inventario mientras no haya hecho acto de heredero. ¿Cuál es un acto de heredero? Aceptar así, no, creo. Puede ser aquella persona que acepta ya la herencia, sin, inclusive antes, o sea, puede haber ya aceptado la herencia y no hizo el beneficio, entonces creo que ahí ya no puede, no es retroactivo, no puede decir ya no quiero. Señorita García, usted que está de defensora de oficio de sus compañeros, yo estoy viendo aquí en el iPad que tengo las personas que están con cámara, sin micrófono, y precisamente a ellas les estoy preguntando, a las que no tienen la cámara encendida, sin que sea un requerimiento que tengan la cámara encendida, pero asumo que están en clase. ¿Cuál es un ejemplo que yo dije ayer de un acto en el que usted hace de heredero? Por ejemplo, el haber cobrado la renta ya de algún inmueble que tenía arrendado. ¿Quién habló? Guillermito, es que tengo un poquito de mala conexión y por eso estoy con la cámara apagada. Perdón, doctor. Está muy bien lo que acaba de decir, solo que yo le pregunté a su compañera Cristina, y resulta ser que cuando a usted un juez le da la palabra, tiene que hablar la persona que le da la palabra, salvo que digamos cualquier compañero que haga alguna intervención. Ya guardemos un poco de orden, pero está muy bien lo que acaba de decir. Ese es efectivamente ya un acto de heredero. Entonces ustedes habrán apreciado
Lastimosamente no en todos los casos ha existido una buena lectura de las normas para tener una cabal comprensión, pero estas normas ya nos deja una situación de lo que vimos ayer, el beneficio de inventario. Ustedes ven, está en el libro tercero del Código Civil, es una facultad del heredero, ¿no?, de poder aceptar con beneficio de inventario, y si lo hace, que ahí dice, conserva siempre la facultad de decir que lo va a hacer con beneficio de inventario, en tanto en cuanto no haga acto de heredero, ¿no? Porque de no, como yo les dije ayer, sería injusto. Hago actos de heredero, dispongo de bienes y luego digo, no, yo quiero solo ahora con beneficio de inventario. Tiene que ser desde un inicio, ¿no? Y el momento que yo digo con beneficio de inventario, voy a asumir solo las obligaciones, el monto de las obligaciones hasta lo que yo recibo de esa persona. Esa básicamente. Señorita Adamari Ortega, ¿en dónde estaba entonces la situación de que estamos dentro de la teoría que dice que hay una multiplicidad de patrimonios? ¿En dónde está más de un patrimonio en el hecho del beneficio de inventario? Tal vez en el hecho de que puedan haber tanto el patrimonio positivo como el negativo. No. Doctor, ¿podría ser el patrimonio que está dejando el causante y el otro patrimonio que ya tenía la persona? Exacto. O sea, no se confunden. Si ven, una cosa es mi patrimonio, que no se confunde con la plata que recibo. ¿Por qué? Para precisamente saber que ese es el dinero que recibo. Pero esto es idealmente. ¿Por qué? Porque es obvio que va a entrar a mi patrimonio. O sea, en la realidad va a ingresar a mi patrimonio. Lo que pasa es que esta teoría, recuerden que es una teoría que sostiene este tema, ¿no?, pero que nos ayuda también para estudiar determinadas instituciones. No digo que todo lo que ellos digan sea absurdo, pero ellos dicen, si yo acepto con beneficio de inventario, una cosa es mi patrimonio que no se va a confundir con lo que recibo, porque lo que yo recibo me va a servir para cumplir las obligaciones únicamente hasta lo que yo recibí. Esa es la situación que quiero que les quede claro. Ayer tenían muchas dudas de este tema, lo cual me encanta que sea un curso activo, me da más bien mucho gusto, me agrada aquello, espero que sigan así. Por eso hoy día opté para que ya tengan el contenido, eso ya lo verán en el próximo ciclo, pero tengan el contenido de las normas que más o menos les ilustra lo que hemos hablado, estas pinceladas del beneficio de inventario. Dentro de un estudio, de una teoría objetiva que habla de que de la teoría que sostiene que hay más de un patrimonio en cada persona. ¿Cuál es otra institución que ellos dicen que nos sirve para poder darnos cuenta de que una persona puede tener más de un patrimonio? Lo que se llama el beneficio de separación. También es una institución del derecho sucesorio. Nuevamente volvemos al derecho sucesorio, ¿no? ¿En qué consiste esta institución del beneficio de separación? ¿A quién protege? El beneficio de inventario protegía al heredero. En cambio, el beneficio de separación, ¿no?, le protege al acreedor del causante. Le protege al acreedor del causante. ¿Frente a qué? Frente a que un heredero puede tener un patrimonio insolvente. Ya lo vamos a ver con un ejemplo, pero nos quedamos con esto. Protege al acreedor del causante frente a un posible patrimonio de un heredero insolvente, ¿no? ¿Qué pasa cuando la persona hereda?
todo el caudal que él heredó se une a su patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, vamos al ejemplo. El hijo de Pepito Pérez le hereda a Pepito Pérez 1,000, ¿no? Pero resulta ser que él, el heredero, está debiendo 5,000, ¿no? ¿Qué va a pasar? Los acreedores le van a cobrar a él los 5,000 que debe. Señorita Tarihuana, ¿qué opina usted? ¿Le van a cobrar los acreedores? Creería que sí. Claro. Porque le debe todo eso. Exactamente. A ver, usted es la abogada de un acreedor y por ahí se entera y dice, ¿sabe qué? Carlitos Pérez, hijo de Pepito Pérez, va a heredar 1,000. Dice, ya le vamos a poder recuperar algo de lo que le debe. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque va a ingresar a su patrimonio 1,000. ¿Y de qué se acuerda usted? Que le dije que no se puede olvidar. De que así como al momento, digamos, de recibir ese patrimonio, digamos, por la herencia, es como lo que recibe es lo único que él puede cancelar. Digamos, la persona que recibe esa herencia, entonces, como si es 1,000, entonces yo diría que sí. ¿Ya? Señorita Duarte, ¿de qué no se olvida usted que les dije que hay que acordarse siempre en este capítulo del patrimonio? O sea, no lo entiendo, doctor. ¿Qué es lo que yo les dije? Verán que yo voy fijando algunas cosas y les digo, no se olviden, de esto les va a servir para todo. El rato que ustedes estudien obligaciones se van a acordar de esto. El rato que van a estudiar el tercer libro se van a acordar de estas instituciones. ¿Qué le dije yo respecto a que usted, cuando adquiere, usted tiene derechos, pero también tiene obligaciones? Y cuando hablamos de las obligaciones suyas, ¿de qué hablamos? ¿El derecho general de prenda? Exacto. Entonces, el derecho general de prenda, ¿qué decía? Todos mis bienes son prenda general del cumplimiento de mis obligaciones. Entonces, si al patrimonio del heredero, que estaba en cero, insolvente, él no tiene bienes para pagar los 5,000 que debe, le ingresa $1,000 de la herencia de Pepito Pérez, esos $1,000 van a ser prenda general del cumplimiento de sus obligaciones, porque ya ingresaron al patrimonio de él. Entonces, Pepito Pérez tiene un acreedor que le debe 2,000. Entonces, este acreedor, al que le vamos a llamar Luis, comparece ante el juez que está tramitando el tema sucesorio de Pepito Pérez y dice, yo pido el beneficio de separación. Es decir, que los 1,000 que va a heredar el heredero de Pepito Pérez no se mezcle con su patrimonio, que no tiene nada, sino que quede separado. ¿Para qué? Para que primero pague con esa plata las deudas que tiene Pepito Pérez. ¿Sí me entiende? Esos $1,000 nunca se va a confundir con el patrimonio del heredero. ¿Por qué? Porque el acreedor ya interpuso una acción y dijo, quiero el beneficio de separación. ¿Qué significa el beneficio de separación? Que se separan los patrimonios y por lo tanto no se mezcla con el activo que pueda tener el heredero, y eso le permite al acreedor que cobrar lo que a él le debía Pepito Pérez. ¿Sí me entienden? Entonces ahí el heredero no se va a mezclar, él no va a poder decir tengo 1,000, va a decir tengo 1,000 de que heredé a Pepito Pérez. Entonces a él le toca decir ¿a quién debía Pepito Pérez? Alza la mano el acreedor y dice, a mí. ¿Cuánto le debía a usted? 2,000. Tome los 1,000. ¿Sí ven? Beneficio de separación. No se une lo que el heredero hereda, no se une sino hasta que logre pagar las deudas del acreedor, del causante. Ahora, ya le
conocen a la institución, ¿por qué creen que esta puede resultar justa? Doctor, podría ser justamente por lo que decíamos ayer, que, o sea, si se acogían al beneficio de inventario, tal vez el acreedor se quedaba sin respuesta a su deuda. En cambio, esto garantiza siquiera el pago de un porcentaje de la deuda, ¿no? Muy bien, Estefanía, muy bien. Ese es el espíritu de la norma. ¿Por qué? Porque vean, esperen un momentito. ¿Por qué? Déjenme explicar esto, para corroborar lo que dice Estefanía. Resulta ser que el heredero de Pepito Pérez se embolsa $1,000, le cobran a él logra salir de la deuda, siquiera $1,000, ya debe 4, ¿no? Y el acreedor, que Pepito Pérez se benefició del dinero del acreedor, y el señor le hereda a Pepito Pérez, le sirve para pagar las deudas de él, pero no le sirve para pagar las deudas que tenía Pepito Pérez. Si ven, produce un resultado injusto. Esos $1,000 que deberían servir primero para pagar lo de Pepito Pérez, ¿por qué? Porque es plata de Pepito Pérez. Y Pepito Pérez se benefició porque le hizo un préstamo hace tiempo al señor y se cogió los $1,000. Él se benefició. Y como bien dice Estefanía, si es que no tiene este beneficio de separación, el heredero de Pepito Pérez coge los $1,000, vienen sus acreedores, jam los $1,000, y mientras tanto el acreedor de Pepito Pérez se queda chiro. ¿Sí ven? Ahora sí, por favor, la persona que estaba interviniendo. Doctor, una consulta. Estamos hablando, o sea, básicamente que, digamos, Luis, que era el acreedor, él pide ese beneficio de separación, pero ¿y si es que existen a otras personas a las que debe? O sea, ¿cómo, digamos, si solo hereda este tema $2,000 y ya solo a Luis le debía $1,000? ¿Cómo hacemos con las otras personas que debían más y todos piden beneficio de separación? Muy bien, buena pregunta, Sofía. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que hay 5 acreedores de 1,000. Ya, vamos a pensar, 5 acreedores. Pepito Pérez debe $5,000 con 5 acreedores de 1,000. Pero no, los 5 piden el beneficio de separación. Y por lo tanto, los 1,000 nunca van a ingresar al patrimonio del heredero. Van a mantenerse stand-by hasta que el señor pueda pagar las deudas de los acreedores del causante. Entonces, ¿ahí qué se puede producir? Ahí hay una cosa, digamos, que es un poco más compleja, ¿no? ¿En qué sentido? En que las deudas, hay algunas deudas que son privilegiadas y que van a ser pagadas en primer lugar, frente a otras deudas que siguen una ruta ordinaria, hablemos así. Por ejemplo, Pepito Pérez debía $1,000 de alimentos, ¿no? El derecho de los alimentos termina con la muerte de Pepito Pérez. Ahí se acaba el derecho del que tenía el titular del derecho de alimentos, porque ya falleció la persona que tenía que dar alimentos. Pero él tenía una deuda de 1,000, que no pagó las 5 últimas pensiones antes de su muerte de $200 cada uno. Esos $1,000 de alimentos es un crédito privilegiado. Se van a pagar en primer lugar. Y por lo tanto, los otros acreedores, por más que hayan pedido beneficio de separación, no van a cobrar nada. Si me hice entender. Supongamos, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que el Pepito Pérez le debe con un crédito hipotecario al Banco del Ahorro. Tiene privilegio frente a los otros créditos y se va a pagar eso en primer lugar. En cambio, supongamos que los cinco acreedores, pongan atención en esto, los 5 tienen letritas de cambio cada uno, ¿no? Los 5. Entonces todos tienen la misma situación, no hay ningún privilegiado. Son letras de cambio, los 5 en iguales circunstancias, completamente igual. ¿Cómo vamos a pagar? 200 a cada uno. De los 1,000, tome 200 cada uno, punto final. Si no hay créditos privilegiados, ¿no?
porque obviamente, además ustedes estudiarán que en el derecho sucesorio, lo primero que hay que ir haciendo, por ejemplo, hay que pagar los gastos de los funerales, ¿no? Si Pepito Pérez gastamos $300 en los funerales de él, hay que pagar primero eso. Entonces no va ni siquiera a heredar 1.000, va a heredar 700. Ese es un tema más complejo, pero quiero que me hayan entendido. Esto es un tema de que hay, ya en el momento que hay que pagar las deudas, esto se llama en el derecho la prelación de créditos, ¿no? Y hay, como dije, créditos privilegiados, alimentos, derechos laborales, por ejemplo, ¿no? Derechos laborales. Alguien está en quiebra, ¿qué hay que hacer primero? Pagar los derechos de los trabajadores y luego lo que vaya a quedar. ¿Sí me entienden más o menos? Sigan nomás, por favor. ¿Alguien más quería preguntar? Disculpe, no le entendí la parte en que dice de que el beneficio de separación, o sea, lo que más o menos entiendo es que eso le sirve al acreedor, ¿no? Entonces, si le sirve al acreedor, digamos que no sé, en el mismo ejemplo que estábamos poniendo, le deben $1.000, el heredero no puede coger su herencia hasta que pague los $1.000, o puede coger la herencia pero tiene que pagar los $1.000. Él podría coger. Lo interesante es que él lo que no puede es disponer de esos $1.000 porque el acreedor ya le pidió beneficio de separación. Entonces él tiene que esperar a ver quiénes son los acreedores, cuánto debe y ahí pagar, y si hay un saldo, quedarse ya con ese saldo. El rato que usted como acreedora dice, alza la mano y dice, quiero beneficio de separación, es decir que ese patrimonio no se confunda y por lo tanto primero me pague a mí, y una vez que me pague a mí, si le sobra algo, ahí el señor dispondrá de ese dinero. Recuerde lo que dice la palabra, beneficio, le beneficia a usted. ¿Por qué? Porque usted le prestó a Pepito Pérez. Usted le prestó, Pepito Pérez se benefició de su plata. Supongamos que sea un préstamo. Por eso que yo les decía muy bien con la compañera, produce o no un resultado justo. Claro. ¿Por qué? Usted hace 8 meses de que fallezca le prestó $1.000. ¿Quién se benefició de esa plata? Pepito Pérez. Habrá hecho lo que habrá hecho con el dinero, pero él se benefició. ¿No es cierto? Total, él ha tenido por ahí otros $1.000 en una libreta de ahorros. Viene el heredero, coge esos $1.000 y usted se queda chauchada sin cobrar un centavo, a pesar de que el causante se benefició, usó su plata, el heredero le va a heredar, pero no va a pagar la deuda. Entonces, produce un resultado injusto, ¿no es cierto? Y si le debiera más de lo que hay de herencia, ¿qué pasa en ese caso? ¿Tiene que poner su plata o no pasa nada y simplemente le da todo lo que quedará de herencia? ¿Qué pasa, Sofía, en ese caso? Depende si es que hace el tema del beneficio de inventario, le da solo hasta el refugio de herencia. O sea, para no se puede usar las dos instituciones, o sea, para contrarrestar la otra, ¿verdad? Esperemos a que Sofía estaba respondiendo y lo estaba haciendo muy bien. Y Sofía dice, habrá que esperar que si es que el señor lo hizo no con beneficio de inventario, ¿no es cierto? Supongamos que no hizo con beneficio de inventario, ¿qué va a pasar? Ahí sí compromete el patrimonio de la persona que heredó. La que heredó y la de él. Recuerde que nosotros les heredamos en los derechos y en las obligaciones. Exacto. Y por eso yo les decía ayer, si yo heredo 100, vamos a ver, ya les dije, cuando se hace un inventario, cuando se hace un juicio de partición, ahí no va a haber mayor dificultad. ¿Por qué? Porque el juez lo primero que tiene que garantizar es el pago de estas obligaciones, alimentos, temas hipotecarios y todo. El problema está, y esto quiero que le calen muy bien, ¿no? El problema está en que, por ejemplo, en muchas de las ocasiones, todos los herederos son mayores de edad. Y, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Ya? Y eso a veces les pone en desventaja al
las partes de actuar rápidamente. Supongamos que hay 3 herederos de Pepito Pérez, todos mayores de edad. No hay ninguna persona que tenga que comparecer representado, no hay incapaces, todos son sanitos, todo bien, ¿ya? ¿Qué van a hacer los 3? ¿Qué van a hacer los 3? Ustedes como abogados o abogadas, ¿qué les van a aconsejar? Hagamos una posesión efectiva de bienes. Se van ante un notario, hacen la posesión efectiva. ¿Por qué? Porque Pepito Pérez tenía, vamos a suponer, tenía una póliza. Supongamos que Pepito Pérez tenga una póliza de $200,000 que sea fundamentalmente su capital, ¿no? Hacen la posesión efectiva, se van a la cooperativa. Disculpe, nosotros somos los herederos, aquí está la posesión efectiva, aquí está bajo juramento, que no conocemos ningún otro tipo de heredero y todo. Tenga la bondad de entregarnos el dinero. Le entregan el dinero. Y les dice, a ver, somos 3, nos toca $66,666 para cada uno, ya. 66,333 para cada uno, con centavos, ya. Cogen la plata, y ya, se fueron. Eso ocurre, ¿no? Entonces usted ahí, viene después el que le debe, Pepito Pérez, dice, ve abogada, no sea mala, Pepito Pérez falleció y tal, usted le va a llamar a los herederos, les va a decir, oiga, no, yo ya me gasté la plata, y ahí les va a tener que cobrar a través de un juicio. Señorita Ceballos, en este ejemplo que yo acabo de dar, los señores ya se embolsicaron los 66,333. Podrían decir, yo voy a aceptar con beneficio de inventario. No, en este caso no, porque ya ocuparon otra figura. Muy bien, ya hicieron acto de heredero. Doctor, en este contexto yo tengo una pregunta. Verá, sucede que hay un caso en el que los hijos heredan, pero en este caso solo heredan deudas. No han realizado ningún trámite, pero quieren manifestar su voluntad. Pero en este caso, como no hay ningún bien, no sé qué tan factible sería hacer una posesión efectiva, sino más bien una escritura pública manifestando que están repudiando la herencia. ¿Cómo se procedería en este caso? Podrían hacerlo, como usted dice, una declaración de voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? No, este es un consejo que yo siempre doy. Los abogados tenemos que asesorar para que las partes se cuiden las espaldas, ¿no? Y recuerden una cosa que yo les dije de la prueba. ¿Cuál era la frase de la prueba? Esto tiene un precio, lo importante es nunca llegar a saber. Esa frase está muy bien, eso hay que acordarnos para nunca olvidarlo, porque así tenemos que tener una conducta ética en valores, ¿no? Pero ahora yo me referí al tema de la prueba. Porque yo les dije que es muy importante el tema de la prueba. ¿Y cuál es el axioma que se usa en la prueba? Tanto vale no tener el derecho como no poder probar. Exacto. Entonces, como dice la compañera Abigail, yo después voy a compartir, voy a decir, oiga, yo sí dije que se estudiara la herencia. Pero otra cosa es que yo diga, aquí está mi declaración juramentada, aquí está el documento público en el que yo hace un año ya dije que repudio la herencia, en el que yo hace un año expresé mi voluntad. Por ejemplo, si es que alguien me demanda porque soy heredero, comparezco al juicio y digo, yo no tengo por qué pagar porque yo repudio la herencia. Entonces ya estoy dejando constancia por escrito, ¿no es cierto? Alguien me podría decir, un ratito, vea, usted repudió la herencia hace un año, pero sin embargo aquí hace un acto de heredero y, qué sé yo, coge un carro y vende. Ya me demostraron lo contrario. Como quien dice, ya me jodí, porque ya me están demostrando lo contrario. Pero si tengo una conducta acorde a lo que dije, no voy a tener problema. Entonces, imagínense ustedes el escenario 1, ¿no? Por eso yo les digo, es importante tener el tema de la probanza. Imaginemos el escenario 1, que decir, le llamo
a la señorita Alexandra Revelo y a Alison Duarte. Les llamo al juicio y les digo, ¿verdad que ustedes me escucharon hace un año en una conversación que yo les dije, yo repudio la herencia porque no quiero saber nada de la herencia? Y ellos a lo mejor, sí, verdad es, ahí estábamos, sí, yo sí me acuerdo clarito que el doctor dijo que repudiaba la herencia. Ese escenario 1, ¿no? Y el escenario 2, aquí está la declaración ante el notario. Si ven que hay una diferencia, la declaración produce mucha más certeza de que efectivamente mi declaración de voluntad era esa en ese momento, y yo expresé así ante el notario público y lo estoy dejando constancia por escrito ante un funcionario que da fe de ese acto que yo ejecuté. Y otra pregunta. Una pregunta de esto del ejemplo de Pepe, porque no me quedó muy claro. A ver, Bien, Cristina, dígame. A ver, Pepe tenía un hijo y él heredó los $1,000, pero este hijo ha estado insolvente y encima el causante, que sería el papá o sea, que sería el Pepe, estaba debiendo $5,000. Entonces el acreedor ve que a pesar de que el hijo esté insolvente, ya le pueden entrar esos $1,000 al patrimonio. Entonces, él lo que hace es activar este beneficio de separación para que esos $1,000 nunca le entren al patrimonio propio del hijo de Pepe, sino él pueda cobrar esos $1,000. Así es la situación, ¿verdad? Exactamente igual, muy bien. Está muy bien. Gracias, doctor. ¿Preguntas? Doctor, disculpe, una duda. Aquí en el grupo, bueno, como tal planteé una pregunta que era de ¿qué pasa si los herederos están si uno de los herederos está en la central de riesgos? ¿Puede esto sería hacer la posesión efectiva para cobrar esa herencia o no? O sea, es como que le detienen al resto de herederos. A ver, el hecho de que usted esté en la central de riesgos no significa que usted sea incapaz. Primer punto. No significa que usted sea incapaz y que usted pueda participar en el juicio de inventario y todo. Eso no significa nada. ¿Pero ahí no sería directo el banco? O sea, el banco al que se le debe. El banco, el rato que usted deposite la plata en su cuenta y le va a coger ham y le va a decir, pido una retención de dinero y punto. Claro. Pero mientras tanto, supóngase que el heredero coge 1,000 Claro. y va y guarda en su velador y le dice a la mujer, verás mujer, no vamos a poder depositar el dinero porque si deposito, mis acreedores me piden la retención. No, vamos a tener aquí estos $1,000 para ir gastando poco a poco. No, serás prudente, no tiras a comprar la nueva cartera, serás tinosa y esto va a ser para la subsistencia. ¿No es cierto? Claro. O sea, mientras el banco no sepa, es como que no tienen por qué hacer ese beneficio. Claro. Hoy día tuve, a ver, aquí les voy a contar una cosa, que esto creo que le matiza las clases y que le hacen de alguna forma. Hoy día justo, pero es que ustedes tienen que recordar sus clases de teoría del acto jurídico, ¿no? Y vamos a ver cómo recordar. A ver, señorita Duarte, ¿toda persona es capaz? O sea, ¿es capaz a partir de los 18 años? ¿Eso me está preguntando? Si yo le preguntaría, ¿verdad? Le diría, complete la frase, que esté en la ley. ¿Toda persona es capaz? ¿A partir de los 18 años? No. Señorita Revelo, ¿toda persona es capaz? Señor Escandón, ¿toda persona es capaz? Toda persona es capaz hasta que se demuestre lo contrario, por así decirlo, en el sentido de que se declare insolvente. Señor Heredia, ¿toda persona es capaz? No, yo pensaba lo mismo que mi compañero, de que hasta que se demuestre lo contrario, pero no. ¿Se le permite la ley? Gaby, ¿toda persona es capaz?
También el doctor pensaba igual a los demás. Romina, ¿toda persona es capaz? Yo también decía que hasta que no le demuestren lo contrario, doctor. Doctor, tal vez toda persona es capaz, a menos de que la ley diga lo contrario, por ejemplo, lo de los 18 años. No. María José Saquipay, ¿toda persona es capaz? No sé, diría que hay capaces absolutos, capaces relativos e incapaces. Pero verán, supongamos que estemos en un examen. Doc. Y yo les ponga esta pregunta. Complete la frase. ¿Toda persona es capaz? Jessica Ortega. ¿Toda persona es capaz? Excepto los que la ley declara incapaces. Perfecto. Aplausos y globos. Excepto los que la ley declara incapaces. Y ahí se acuerdan de la... Muy bien, bien ese aplauso. ¿Quién lo puso? Muy bien, el compañero o compañera que puso tiene que mandar esos aplausos cada vez que yo diga, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya, ahí nomás. Entonces, toda persona, y nosotros nos acordamos de las incapacidades. Y nos acordamos, por eso les digo, tenemos que ir recordando. En ahí, ese rato, por ejemplo, decimos, a ver, hay capacidad de goce, toda la persona, basta que nazca, que viva independiente de la madre, capacidad de ejercicio, mayoría de edad, ¿no? Pero también hay los incapaces, ¿no? Incapaces absolutos, incapaces relativos, los interdictos, los dilapidadores, los héroes constitucionarios, los que tienen una enfermedad mental y ¿no es cierto? Esos son los incapaces. Resulta ser que hoy día teníamos un juicio que era de reivindicación. ¿Quién tiene idea de qué consiste la reivindicación? ¿Ese es tal vez el tema del tiempo? ¿O tal vez de linderos? ¿Qué dijo primero? Tal vez es el tema de tierras tipo linderos, reivindicación de linderos o algo de eso. Ya, vamos, está más o menos. Señor Lalbay, Pablo, tocayo, no me haga quedar mal. ¿Qué es la reivindicación para usted? Doctor, también no tengo una idea muy clara. Yo a mi pensar, reivindicar sería como devolverle algo, no sé, no tengo idea. Bien esa lógica, me gusta. Muy bien, esa utilización de la lógica se fue por la palabra en el sentido vulgar de la misma. Dijo, a ver, cuando yo reivindico, vamos a reivindicar los derechos de los trabajadores, vamos a reivindicar los derechos de las amas de casa, vamos a la protesta, vamos a reivindicar los derechos de la naturaleza. Ah, está bien ahí. El otro tocayo, Pablo Ordóñez. ¿Qué dice usted de la reivindicación? Para mí la reivindicación es como recuperar algo, básicamente. Recuperar algo que había perdido. Está bien. Entonces, hoy día teníamos un juicio de reivindicación. ¿Qué quiere decir eso? Que el propietario, esto ya veremos al final del ciclo, pero para que tenga ya una idea, el propietario pide al poseedor de su terreno que le devuelva. Esto es una de las acciones que ustedes cuando ejerzan la producción van a tener en un número importante, ¿no? Un número importante de acciones que se tramitan en los juzgados de lo civil es, por ejemplo, la reivindicación. Vamos a suponer, me fui a Estados Unidos, ¿no? Como estoy allá en Estados Unidos, vino alguna persona, se posesionó de mi terreno, está haciendo actos de señor y dueño, empieza a sembrar, cosechar, y después me llama alguien y me dice, oye, están usando tu terreno, ve, aquí está la foto, tal, y ahí yo busco un abogado desesperado para que demande la reivindicación y que me devuelvan ese terreno. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo hacer justicia por mi propia mano. Yo no me puedo ir a amenazar al poseedor, no puedo ir a dar bala, no puedo ir a hacer cualquier acto de fuerza para que el señor salga. Tengo que usar el mecanismo legal. ¿Y qué acción es esa? La reivindicación. Doctor. ¿Quién tiene la acción? El titular de dominio.
¿En contra de quién? Del poseedor. Titular de dominio en contra del poseedor. Reivindicación. Ya les cuento el caso y ahí me hacen cualquier pregunta. ¿Qué pasaba? El señor presenta el certificado del registro. Los dos justo están en Estados Unidos. Y viene a ver el caso, ¿no? Ellos están en Estados Unidos, son marido y mujer. Demanda la reivindicación porque dice, esta señora está poseyendo parte de nuestro terreno. ¿Cómo se justifica la propiedad? Otra cosa que no se pueden olvidar nunca. Verán que yo voy poniendo tips y ustedes ya deberían tener por ahí una hojita en la que van diciendo jamás olvidar y ir anotando, ¿no? ¿Cómo se justifica la propiedad de un inmueble? ¿Cómo se justifica la propiedad de un inmueble? Únicamente con el certificado del registro de la propiedad. Con ninguna otra prueba. El único medio probatorio, idóneo, útil, pertinente, conducente para demostrar la propiedad de un bien inmueble es el certificado del registro de la propiedad. Como el abogado sabe cómo tiene que justificar, presenta con su demanda el certificado del registro de la propiedad para demostrar que sus clientes son dueños del inmueble cuya reivindicación está solicitada. Muy bien, damos lectura a ese certificado del registro de la propiedad y ¿qué creen? ¿Qué asoma ahí? Asoma que como son marido y mujer, al marido en el año de 1998 le propusieron un juicio de insolvencia. Y el insolvente pasa a ser un interdicto, ya no puede administrar sus bienes. Repito, en el certificado del registro de la propiedad asoma la inscripción de una interdicción por insolvencia. Es un interdicto. ¿Por qué? Porque como él no pagó una deuda que tenía, le propusieron un juicio de insolvencia. Y una de las cosas que se ordena en el juicio de insolvencia es la inscripción en el registro de la propiedad de que hay una demanda de insolvencia y que él queda en interdicción de administrar sus bienes. ¿Ya? Entonces, el abogado comparece como procurador del marido y de la mujer. ¿Y todo bien? Se tramita la causa, nadie propone una excepción, todo bien. El juez declara sin lugar por otros motivos. ¿Qué hacemos nosotros? Si es que él es interdicto, tenía que estar representado por un curador designado por el juez. El abogado le podía representar como procurador de él, no puede. Si ven, hay ilegitimidad de personería, eso ya estudiarán en el derecho procesal. Hay ilegitimidad de personería y por lo tanto el juicio es nulo. Doctor, pero ¿qué pasa si... Esperen un momentito. Vamos a desarrollar todo esto porque quiero que esto se trata básicamente las situaciones que quiero que vayan conociendo. Entonces, ¿qué escenario nos vamos a imaginar? Estoy yo, abogado, abogada, con mi cliente aquí, he tramitado el juicio 2 años, ¿no? Mis clientes no han dormido, yo no he dormido, preocupado, testigos, prueba, todo lo que significa un juicio. Un desgaste emocional y psicológico importante, ¿no? Y espéreme, solo entonces, imagínense, ustedes se van a la audiencia a segunda instancia, ¿no? Están ahí con sus clientes y sus clientes escuchan nulo.
volvemos a foja cero, es como si no hubiésemos iniciado el juicio. ¿Saben lo que es eso? Entonces, por eso hay que prepararse, hay que estudiar, hay que hacer bien las cosas, de tal forma que cuando salgan de la audiencia ocurra lo que ocurre en esta clase, globos, aplausos, qué bien que contraté este abogado, esta abogada. No, por eso no hay que improvisar. Entonces, vean ahí, por ejemplo, esta persona era incapaz de poder comparecer al proceso por el juicio de insolvencia que le propusieron. Imagínense, en el año 98. Y cosa rara, ¿no? Cuando la jueza ponente, porque yo no fui el juez ponente de este juicio, cuando la jueza ponente empezaba a decir nuestra decisión oral, ¿no? Yo le escuché al abogado, porque estaban dos abogados, que le dijo la interdicción. O sea, él sí sabía. Supongamos que al inicio se le fue y dijo, ojalá no caigan en cuenta que podía hacer eso en ese marco, ¿no? Pero ahora es nulo. Ahora sí, preguntas. Ya sabemos la reivindicación, la figura, ya sabemos cómo se justifica la propiedad de un bien inmueble. Ya, por favor, dígame nomás. Perdón que esté con la cámara apagada, se me estaba trabando y no le entendía muy bien. El tema de la reivindicación, ¿cómo procede en el tema de acciones y derechos? A ver, ahí deberían comparecer todos los copropietarios. Usted me está hablando de acciones y derechos, yo debería suponer que es un bien inmueble que pertenece a varios propietarios. No, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije? Todos los que estamos este rato aquí, 50 participantes, nos compramos un inmueble. Cada uno tiene una partecita, ¿no? Supongamos que nos compramos la casa del frente de la facultad, eso donde sacan copias y ese tipo de situaciones, que queda en la calle, creo que le llaman Correa, algo así, ¿no es cierto? Ya. ¿Quiénes tienen que demandar? Todos los que somos copropietarios. Todos tenemos que comparecer al juicio, porque de no, nos van a declarar en sentencia inhibitoria sin lugar. Igual, si es que ese bien pertenece a algunos, como el ejemplo que les doy, o es de herederos, ¿no? Y quieren reivindicar, tienen que comparecer todos los herederos. Eso básicamente. ¿Está bien, Sofi? Sí, doctor, sí lo entendí, muchas gracias. Ya, preguntas. Doctor, disculpe, entonces quizás si hubiera evitado la medida solamente demandaba al esposo, en este caso, la persona que era interdicta. Es que eso le digo, si los dos son propietarios, tienen que comparecer los dos. Es el ejemplo que le doy de todos. Si somos propietarios, todos tenemos que comparecer. Otra cosa es que él tenía que comparecer en el juicio de donde le declararon insolvente, donde se demandó la insolvencia, y decir, señor juez, deme un curador de mis bienes. Claro, son que se pasen por esos animales. Exacto. Entonces, cuando el juez le nombra un curador, el síndico de quiebras y tal, ahí el síndico de quiebras básicamente, ahí esa persona le va a representar a él. Claro. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Preguntas? O sea, doctor, esta señora se quedó mismo con el terreno porque como el otro estaba interdicto, no podía ser poseedor del terreno que sí era de él, pero como estaba en interdicción y nunca tuvo un curador, entonces no se puede hacer nada y se quedó la señora con la que estaba ocupando, digamos, ¿o qué pasó? Buena deducción. Ella sigue en posesión. Ella seguirá en posesión hasta que no haya una sentencia de un juez que diga que sí, tiene que devolver el terreno, que es lo que dijeron los compañeros al inicio y que estaba bien. Reivindicar, devuélvame ese terreno que es mío, que usted lo está poseyendo, devuélvame. Eso básicamente vendría a ser en palabras morochas, ¿no? Pero como nosotros tratamos ya de ir viendo temas técnicos, ¿cuál es la acción reivindicatoria? El que tiene el titular de dominio en contra del poseedor.
Técnicamente es la eso. señora ya podría sacar o pedir el amparo posesorio. ¿Perdón? Hasta mientras la señora podría cumplir el tiempo para solicitar el amparo posesorio. Eso no. Aquí el tema del amparo posesorio no puedo requerir. Doctor, tengo una pregunta. ¿Cómo funciona la figura de la donación en la herencia? O sea, había escuchado, no sé qué tan seguro sea eso de que si bien el causante en vida puede donar ciertos bienes, en la herencia se puede tomar como que eso también es parte de la herencia. Exacto, eso se llama como un anticipo, eso se llama los acervos imaginarios. Eso es un tema, no es muy fácil. Eso lo van a estudiar a profundidad el próximo ciclo. Pero ahí, básicamente, en palabras morochas, lo que significa es, supóngase que el señor tenga un patrimonio de 200, coge y le dona a la hija 50, ¿no? Y son 3 hijos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto le queda a él al momento que fallece? 150. Para 3 hijos, 50 para cada uno. Y el un hijo dice, esto es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué es injusto? Porque recibimos 50 cada uno, pero mi hermana está recibiendo 100. 50 de ahora y 50 de la donación. ¿Sí ven? Básicamente de eso se trata. Doctor, ¿y qué pasa que en el caso de que él no le haya donado a alguno que puede ser uno de sus herederos? Por ejemplo, no sé si aquí se podría aplicar lo de la figura de la reivindicación en el caso de que se haya donado una casa. No. La donación es un acto mientras esté muy bien hecho, jurídicamente bien hecho, no adolezca de ningún error, la escritura y todo está muy bien. Recuerden no que hay manera de que sus herederos declaren eso. No, es que usted ejerce su libertad, pues usted es dueño de su patrimonio, usted coge y dice, es como vamos a hacer, este rato usted dice, yo quiero donar mi computadora a mi compañera, ya, lo dona. Es obviamente ya en tema patrimonial fuerte, quiero donarle el terreno a la persona que me ha servido 25 años a mí, le dona. Claro, ese es el ejercicio de su libertad. Está muy bien. Bueno, vamos a avanzar, ¿ya? ¿Cuál es? Entonces, queda claro, ¿no? Entonces, aquí está el otro patrimonio. Dice, como hay beneficio de separación, se separa esa parte de la plata de lo que él está heredando mientras para que pueda pagar. Y por lo tanto, ahí hay 2 patrimonios, dice la teoría. Ahí estaría configurado los 2 patrimonios, tal y cual como en el beneficio de inventario. El arrendamiento mercantil. ¿En qué consiste el leasing? ¿Alguien ha escuchado qué es el leasing? Leasing, tal como suena, leasing. Ya. Esta es una figura, aquí no se usa mucho, ¿no? Pero por ejemplo, yo tengo un amigo que vive en Estados Unidos muchos años y él me contaba, algún rato que conversábamos de este tema, que él, por ejemplo, ya es 20 años que no se compra un carro. ¿Qué hace él? Todos los carros que él usa es por leasing, es como un arrendamiento, ¿no? Entonces, es un arrendamiento con opción de compra. Usted coge un carro que vale $15,000 en el mercado, paga $500 al mes. ¿Cuánto paga al año? 6,000. ¿Cuántos años arrendó? 12,000. 2 años. ¿En qué consiste? En que cogen y le dicen, verá, le voy a arrendar por 2 años. Usted me paga $500 al mes. Y al final, hacemos una depreciación del carro y usted tiene opción de compra. Usted tiene la opción de compra. Se hace una operación matemática que debe estar configurada en el contrato y a la final le terminan diciendo usted, ¿sabe qué, señor? Me da $7,000 y se lleva el carro. Usted verá si hace o no uso de eso, ya en ejercicio de esa autonomía de la voluntad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dice, esa plata, esa posibilidad de que usted haga suyo o no el carro, forma parte de otro patrimonio lo que usted está invirtiendo ahí, en el leasing, ¿no?
es diferente de lo que de su patrimonio general. ¿Quién gana la opción de compra? Solo el que hizo uso, el que suscribió el contrato de leasing. Solo él puede tener resolución de compra. Al final del contrato, usted ve si le conviene o no le conviene, y por lo tanto, por el hecho de convenirle, si ven que toda esa platita que usted fue pagando de arriendo tiene un resultado práctico, y a la final se hace un tema residual y le dicen el precio final del carro es 7.000, por ejemplo. Pero ¿qué pasaría si usted no quiere y yo me voy a comprar ese carro? A mí no me van a dar en 7.000, a mí seguramente me quieren vender en 9, porque yo no hice todos esos pagos de arriendo, yo no le di ni medio a la empresa, digamos así. En cambio, yo me gano ese beneficio de alguna forma, porque yo fui el que arrendé y les pagué $500 al mes durante 2 años, les di $12,000. Entonces póngale compensatoriamente cómo yo voy a tener el mismo valor del que pagó 12.000 al que no pagó ni medio. Pero todo eso está establecido en el contrato. Entonces una figura que es propia del derecho anglosajón, como digo aquí, no se usa. Hubo una época en que hace unos 20 años donde que esta figura tuvo mucho poder, ¿no? Y por ejemplo, había muchas empresas que le ofrecían a usted, quiere llevarse su carro por leasing, y era eso, que usted pagaba arriendo durante un determinado tiempo. Al final, terminado el contrato, terminado el plazo, le hacían una operación residual, cuánto se depreció el carro, cuánto me pagó usted, y le daban un valor. ¿Quiere comprar? Y usted escogía si es que quería o no quería comprar, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Doctor, o sea, en esta figura siempre en el contrato va a haber un tiempo en el cual se va a especificar el tiempo en el cual se va a arrendar el bien. Necesariamente. En algunas otras legislaciones incluso esto le hacen con bienes inmuebles también, ¿no? Y ya verá que ahí, por ejemplo, si es que yo le doy con bien inmueble, le voy a hacer a mucho más largo plazo, porque a mí me conviene que usted me pague arriendo durante un buen tiempo, ¿no es cierto? Para ahí hacer el tema residual. En cambio, acá, en el caso, yo creería que en el caso no podía ser menos de 3 años. No. Y como digo, hace unos 20 años, esta figura estaba, pero así potente aquí, lo usaba muchísimo, ¿no? Y obviamente usted inscribe un gravamen en el registro mercantil y dice, contrato de arrendamiento con opción de compra. Listo. ¿Preguntas? Doctor, ¿por qué empezamos a hablar de leasing? Es otra de las... Es otra de las figuras. Es otra de las figuras que dice, aquí hay un patrimonio diferente. ¿Por qué? Porque si ve, yo me beneficio de su patrimonio, de lo que se está invirtiendo en leasing. Respóndame, Cristina. ¿Yo tengo algún beneficio suyo frente a eso? Claro que le compre el carro si es que considero que... Pero solo usted es la beneficiaria, solo usted la que está pagando el arriendo. Sí. Está como separadito, ¿no es cierto? Y está tan separadito que al final, por el contrato, le van a hacer las operaciones matemáticas de decir cuánto pagó, cuánto se depreció el carro, cuál es el valor residual, y le van a decir a usted, por haber pagado este patrimonio de $15,000 en arriendos, yo le vendo el carro, si usted quiere, en 6,000. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué le da la ventaja de poder adquirir el carro en 6,000? Haber invertido esos 15,000 arrendando el carro, ¿no? Y por eso le digo, si usted va y quiere la opción de compra, le van a dar en 6,000. Pero si yo voy y digo, véndeme el carro, a mí me van a vender en 10. No me van a vender en 6. Seguimos estudiando las instituciones de esta teoría o las que ellos sostienen que eso demuestra que hay más de un patrimonio. Dígame nomás. Quería preguntarle, en el caso como eso de que se trate con bienes inmuebles y se inicia un contrato de arrendamiento, por ejemplo, ¿podría cambiarse la figura a
a leasing o tendría que hacerse otro contrato y así? Tendría que hacerse otro contrato. A ver, lo mismo que les dije, cuidarse las espaldas. ¿No es cierto? Usted, si es que, usted, a ver, si tiene un contrato de arriendo, si yo le arriendo mi casa, ¿no? Y usted me paga $500 al mes, y luego de 5 años, usted me ha pagado $30,000 en arriendo, usted no puede decir, oiga, deme la opción de compra. Yo le voy a decir, ¿dónde está la opción de compra? Yo no he firmado con usted un contrato de leasing, yo firmé con usted un contrato de arrendamiento. Entonces, si a usted le gusta la casa, si a su cliente le gusta la casa y dice, yo sí quisiera tener una opción de compra, algún rato puedo ahorrar y comprarme esta casa que me parece maravillosa, me siento espectacular, está en lindo barrio, me encanta, Entonces usted le propone al señor y le dice, oiga, mi cliente le interesa comprar algún rato la casa, si usted tiene ese interés, firmemos un contrato de leasing. A partir de ahora 5 años y y las condiciones y tal, y veremos el avalúo catastral y de ahí haremos una depreciación o una inflación, cuánto subió el precio de la casa, descontaremos tanto por ciento por el arriendo y tal. Solo eso le va a garantizar que usted pueda demandar el cumplimiento de un contrato. Recuerden que hay una expresión que está en la ley, que dice, el contrato es ley para las partes. El contrato es ley para las partes. Se tiene que cumplir. Doctor, yo tengo una pregunta. No sé, me causa la duda. ¿De qué forma esta figura es beneficiosa para el titular del bien? Yo le veo como que una figura que beneficia totalmente al que está arrendando, porque dentro de unos años podrá adquirirla, pero ¿por qué razón puede ser una figura que le beneficia al titular si a su vez está comprometido con esta persona? Bueno, o no, pero tiene como que la opción de compra, ¿no? Entonces se va a depreciar su bien. Verá que es una buena pregunta. Vender a alguien más. Verá que, ¿cómo les ha ido en este negocio? ¿No? Usted hace una firma, vamos a suponer, 5 contratos de leasing, ¿no? Usted se compra 5 carros chinos de $20,000, ¿ya? Y les arrienda en $300 al mes nomás, vamos a poner, ¿ya? Obviamente que usted le va a obligar al que le arrienda el carro a que él pague seguro, ¿no es cierto? Vamos a desconectarnos porque ya falta segundos y nos volvemos a conectar inmediatamente. Entonces, Kevin, si usted recibe $300 por cada carro, usted va a recibir, a ver, 3.600, 9, 10.800 por cada carro en 3 años. $10.800. Usted hizo una inversión de $100,000 comprando los 5 carros. Luego, en los 3 años, usted ya ha recuperado la mitad de su capital. Ya tiene $50,000 cobrado en arriendo. 50,000 y más. Como $53,000 ha cobrado usted en arriendo. Luego, yo soy uno de sus arrendatarios. Yo tengo la opción de compra, ¿no es cierto?
Luego, usted me dice, muy bien, de acuerdo a lo que hayamos pactado en el contrato. Hacemos la depreciación del vehículo, el uso, Usted dice, el carro, para yo venderle este rato, le vale $14,000. De acuerdo al contrato. Usted no puede hacer una operación matemática que le dé la gana. Vamos a cumplir lo que diga en el contrato, porque en el contrato se establecía claramente, se hará una depreciación, se tomará en cuenta ese factor y ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, o vamos a suponer, usted dice, me paga $13,000 y yo no tengo el dinero, no tengo la plata, no puedo hacer uso de esa facultad que firmamos el contrato y que yo tenía la opción de compra. Viene el compañero Fernando Quinde y le dice, yo le compro el carro. Ah, pero con usted yo ya pongo otro precio. Con usted vale 14,500. Y él le dice, le pago. Si ve, yo no estuve en la condición de aprovechar el haberle arrendado el vehículo durante 3 años, haber hecho esa inversión, haber gastado mi plata. Obviamente me he beneficiado del carro, le he usado y todo, pero el carro está en óptimas condiciones, porque eso también se garantiza en el contrato. Y si es que yo hago algún daño al carro, le tengo que dar a usted en las mismas condiciones que me dio, salvo la depreciación natural por el uso. Pero usted ahí ya está ganando más, y supóngase que ninguno le compra y vende a $15,000 cada carro. Usted con la venta recupera $75,000 más 50,000, más 53,000 que tuvo por el arriendo. Usted ya ha ganado casi un promedio de $10,000 al año en 3 años. $10,000 al año significa que usted ha ganado 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, sin hacer nada, salvo haber hecho la inversión de los 100,000. ¿Queda claro? Sigamos. Doctor, una consulta entonces. ¿Qué pasaría si el carro pagó durante 2 años $12,000 y ahora le va a vender a 7,000? Entonces un carro que le iba a costar 15,000, ahora le va a costar 19,000. Entonces sí sería una desventaja para el que hace leasing, ¿verdad? Verá, en eso no nos hagamos mucho lío, porque el de leasing nunca va a perder. Eso ya son temas matemáticos que se establecen en el contrato. No hagamos mucha suposición de eso. Pero lo que quiero que tenga claro usted es lo siguiente, ¿no es cierto? El carro, suponiendo, vale 20,000. En 3 años usted me va a pagar ya la mitad del carro, $10,000 de arriendo, ¿no? Y luego la operación de depreciación es de tal forma que sería injusto. Yo no voy a ganar absolutamente nada si yo compré en 20,000 el carro y le voy a dar en 10,000. Imagínense ustedes, 10,300, 10,800 en arriendo, más 10,000 que me vende el carro. Usted termina recibiendo 20,800 en 3 años y gastó 20,000 en la compra del carro. Usted no tiene ninguna utilidad. No. La operación matemática es de tal forma que usted pueda ganar, pero que también yo pueda beneficiarme por el hecho de haber sido su arrendatario. No va a tener el mismo valor el carro que me venda a mí, que yo tengo el contrato de opción de compra, a que le venda a la persona que viene de la calle y dice, le compro su carro. ¿No es cierto? Usted conmigo está sujeta al contrato, a la depreciación, a hacer los cálculos matemáticos y todo. Con el señor de la calle no está sujeta a nada. Este carro vale este rato comercialmente 15,000 y punto, y le venden eso. El fideicomiso mercantil, otra figura, asimismo dentro de este estudio. ¿Qué es la fiducia? ¿Qué significa fiducia? Significa confianza. Fideicomiso mercantil, fiducia igual confianza. Encargo de uno o más negocios de una persona a otra. Se encarga los negocios de una persona a otra. Ustedes se han escuchado esto en las noticias, dice, el Estado formó un fideicomiso mercantil. El Estado formuló un fideicomiso. Eso es, que los bienes
pasan a ser administrados por alguien diferente a quienes son los titulares de dominio. Alejandra Revelo, ahora que hablamos de dominio, ¿cómo justifica usted la titularidad de dominio de un inmueble? Como anteriormente dijo, con el certificado de registro de propiedad, perdón. Muy bien, muy bien. Eso me gusta, que vaya quedando esos temas, ¿no? Entonces, yo, fiducia igual confianza, doy administración de unos bienes a favor de otra persona. ¿Qué otra persona? Que es de mi confianza, ¿no? Y esto tuvo su origen en la realeza inglesa. ¿Se han visto usted todo esa parafernalia que tienen las realezas en Europa, ¿no? Tienen tantos bienes que los príncipes daban a otras personas para que los estén administrando. Porque imagínense lo que puede ser, ¿no? Yo soy dueño, yo tengo 10 millones de dólares. Y yo ya me dedico a una actividad, pues. Yo ya me dedico a una actividad y eso me produce renta, trabajo, gano plata y tal. Pero por ahí tengo un millón de dólares. Y le veo a una persona que es muy hábil con los negocios. Y le doy en fideicomiso ese millón de dólares para que él haga inversiones y me dé ganando plata. Y le voy a reconocer a él algún tipo de beneficio económico también, obviamente, porque está trabajando para mí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el fideicomiso? Yo cedo la administración del bien. Por el contrato del fideicomiso, yo ya no voy a poder administrar el bien. Le estoy dando a la persona de mi confianza para que él administre y también pueda disponer de ese bien. Si ven, sale de mi patrimonio, ¿no? Supóngase, yo tengo una oficina, le constituyo en fideicomiso. Sale de mi patrimonio, ¿por qué? Porque esa oficina ya forma parte del patrimonio ¿de cuál? Del fideicomiso. Vamos a llamarle al fideicomiso, le vamos a llamar fideicomiso Pablito Fernández. Y si nos preguntáramos, ¿a qué pertenece esa oficina? Al fideicomiso Pablito Fernández. ¿Quién administra el fideicomiso? Araceli Vázquez. Ella es la que administra. Ella puede ver cómo administra la oficina, le arrienda, le destina a determinada cosa. Algún rato le puede vender porque puede ser muy ventajoso vender la oficina, tiene un buen precio de oportunidad y ese tipo de cosas. Entonces, ¿yo qué cedo? Cedo la administración y la disposición del bien. La señorita Araceli Vázquez va a ser la que administre ese fideicomiso. ¿De quién es de esa oficina? Del fideicomiso. Ya no es de mi patrimonio. Aunque yo tenga todavía titularidad de eso, pero si ven que está diferente de mi patrimonio. ¿Por qué? Porque ella es la que está administrando y va a poder disponer. Después ella va a tener que darme cuentas y darme incluso la plata si vende. Claro que sí, pero está separado. No está dentro de mi patrimonio, está dentro del fideicomiso Pablito Fernando. ¿Sí ven? Entonces, vuelvo a decir, esta teoría sostiene que tiene otro patrimonio, el que forma parte del fideicomiso y todo el resto del patrimonio que sigue siendo de esa persona. ¿Sí ven? Doctor, una pregunta sobre esta figura. Claro. Dentro del momento de realizar el contrato sobre el fideicomiso, ¿se puede poner un tiempo específico para que dure este derecho o Claro. si una vez se concede ya no? Siempre acuérdense que estamos en el derecho privado. Y en el derecho privado podemos hacer todo con tal que la ley no nos prohíba. En el derecho público podemos hacer solo lo que la ley nos permite, ¿no? Entonces, yo puedo entregar una oficina en fideicomiso por 20 años. Claro, por 5, por 10. Recuerden que esto es para temas de negocios, ¿no? Entonces, la gente que sabe
a ver, ustedes han escuchado en su familia que alguien tiene un fideicomiso. Ni gente que tiene mucha plata tiene fideicomiso. No es un tema como comprar un carro, ¿no? Pero hay gente que sí lo hace. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja. O sea, sabe negociar, sabe cómo hacer el negocio, sabe a qué puede destinarse bien, para qué voy a destinar a un administrador y ese tipo de cosas. Se necesita saber. No es que todo el mundo se le ocurre decir, yo quiero tener un fideicomiso. No, pues. O sea, hay que saber para poder hacer esos temas. Una pregunta. Por ejemplo, no sé si es que esto de paso cuando hay casos de corrupción, que por ejemplo, para que no noten que robaron, puede ser que entregan en fideicomiso algunos bienes para que no estén dentro de su patrimonio cuando se haga una declaración juramentada o cosas así. Claro, pero recuerde que usted tiene que declarar que apostó esos bienes al fideicomiso. Usted tiene que declarar, no es que usted no tendría que declarar, usted tiene que declarar. Es más, en la declaración juramentada de la Contraloría yo ni me he preocupado porque no se me ha ocurrido tener un fideicomiso, ni tengo los recursos para hacerlo. Pero de seguro que debe estar bienes en fideicomiso, de seguro que debe estar. Porque es parte de su patrimonio, obvio. Eso es, o sea, es suyo, pero digamos que es suyo, pero también ya pertenece al fideicomiso en particular, ¿no? Porque verá, supongamos que la compañera que administraba mi fideicomiso lo hace mal, ¿no? Y adquiere deudas. ¿Qué bien van a embargar los acreedores del fideicomiso? La oficina. Exactamente. Van a embargar la oficina y van a rematar la oficina. Porque el fideicomiso responde con los bienes que tiene. ¿No es cierto? Entonces, ahí está clarito. Usted dijo muy bien. La oficina. Entonces, yo voy a perder la oficina. Porque la persona que le di para que administre lo hizo mal. ¿Sí ve? O, como decía la compañera, a los 5 años liquidamos el fideicomiso y yo he ganado $50,000. Entré con una oficina de 50 y salgo con 100,000 y ya, he ganado 10,000 al año. Termina el fideicomiso, ese bien, ¿a qué regresa? A ser parte de mi patrimonio. Liquidamos el fideicomiso y la persona que administra el fideicomiso dará que ese bien pasa a ser ya de propiedad de la persona que dio el fideicomiso. Vamos a ver ahora el patrimonio familiar, que esta es la última institución que pone esta teoría diciendo que hay dos patrimonios, ¿no? Tengan listo el Código Civil, porque aquí vamos a dar lectura a algunas disposiciones. La Constitución de la República habla de los derechos de la familia, ¿no? Habla de los derechos de la familia. Nosotros ya, por ejemplo, ya vimos algunas situaciones, ¿no? La remuneración no es embargable, salvo para pagar alimentos, ¿no? Es un resguardo de los derechos de los miembros de la familia. Luego la Constitución dice, como parte de los derechos de la familia, el Estado te asegura que vos puedas otorgar testamento y patrimonio familiar. ¿Por qué la persona, el derecho sucesorio es parte del derecho de familia? Porque yo tengo herederos forzosos. Por más que, ya hemos hablado de esto, por más en la sucesión testamentaria, ¿cómo puedo dejar yo la repartición de mis bienes? Señorita Chalco, ¿cómo puedo yo distribuir mis bienes mediante testamento? El 50% a los herederos forzosos, el 25% puede a su disposición y los otros... Libre disposición, al que quiera, ¿no es cierto? Doctor, el otro 25%, por favor, y el otro 25%,
es de mejoras a uno de los herederos. Le puedo mejorar al más pobrecito. Tengo 3 hijos. A Juan, que es el más pobre, le dejo el 25%. ¿No? Le doy el 25% más. Entonces, si ven que el derecho sucesorio tiene que ver con la familia. ¿Por qué? ¿Quiénes van a heredar? La familia. Entonces, ¿cuál es el deber ser? Dice, si esta persona hizo una fortuna grande, chica, mediana, ya cuantificable económicamente, los primeros que tienen que sucederle son su familia. Es decir, el esfuerzo tiene que ir a su familia. Por eso es que, por ejemplo, cuando se estableció la Revolución Rusa, esto ustedes verán cuando vean la historia del derecho sucesorio, de alguna forma querían abolir la posibilidad de heredar, porque decían, a ver, aquí en el mundo se han creado grandes fortunas y lo único que estamos haciendo es que esas fortunas vayan transmitiéndose de mano en mano, ¿no? Y no hay una repartición de la riqueza. Y si en un Estado socialista, comunista, propugnamos la repartición de la riqueza, esta es una forma de repartir y que ya no haya el tema del derecho sucesorio. Pero bueno, la Constitución de la República garantiza dentro del derecho de familia testar y patrimonio familiar. ¿Alguien quería preguntar? Sí, doctor, en esta figura se habla usted está hablando acerca de los herederos forzosos. ¿Los herederos forzosos se consideran los hijos, los padres, pero también se considera solo ellos o también se va hacia los hermanos y los sobrinos que es después? Claro, hay 4 órdenes de sucesión. Entonces, por ejemplo, todos estos se consideran forzosos. Claro, porque si ya no hay hijos, si hay hijos, ahí termina. Pero no tiene hijos, van los padres. Si no hay los padres, entran los sobrinos. ¿Sí ven? Entonces, claro, ellos van a heredar, forzosamente van a heredar. Entonces esta figura de que el 25% que queda para disposición de cualquiera que el causante decida, nunca se va a poder cambiar. Siempre va a ser el 25% de ese porcentaje. Sí, este rato la ley está así. Eso no está muy bien técnicamente hablando, decir nunca se va a cambiar. Mañana podríamos reformar la ley y decir 50% de libre disposición y ya. Que de alguna forma sería justo también, porque dice, a ver, démosle la libertad a la persona que ha hecho la plata, que ha trabajado, que se ha esforzado, que en definitiva pueda hacer lo que le dé la regalada gana con la mitad de su fortuna y la otra mitad, porque nosotros también andamos viendo en nuestros últimos tiempos, lastimosamente por todo lo que vivimos, que ya la familia prácticamente no puede resolver ni sus propias situaciones. Y en muchas de las razones, yo he visto muchos casos de esto, lo único que ha traído la sucesión es división de la familia. Esto es literal. Entonces, más que ser un beneficio, cosa que yo siempre he dicho, si el causante pudiera resucitar, les juro que vendría y repartiría su fortuna a otras personas y ya no daría a sus herederos, viéndoles que eso ha sido el motivo de la discordia y más bien antes que ser un beneficio ha sido motivo de pelea. Estoy seguro. En eso hay que repensar. Yo creo que hay que repensar esas figuras, ¿no? A mí me gustaría mucho repensarle, ¿no? Porque definitivamente yo creo que eso también a veces puede ser una mala situación, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, ¿cuánto tiene mi papá? 10 millones. ¿Cuántos años tiene mi papá? 60 años. ¿Qué expectativa de vida hay en el Ecuador? 80 años. 20 años tengo. Yo voy a ser vago. Y después ya voy a heredar. Y el tiempo que tenga no me va a alcanzar para gastar los 3 millones que voy a recibir. Claro. O sea, de todo hay en la viña del Señor. De todo hay en la viña del Señor. Vamos entonces a estudiar esto. Entonces aquí igual segregamos, ¿no? Destinamos unos bienes para el patrimonio familiar. ¿Y se acuerdan qué artículo era de los bienes inembargables?
¿Qué artículo era? 634. Si es que es ese, yo tengo la pésima memoria para los artículos. Léale el numeral 11. El patrimonio familiar. Exacto. Es un bien inembargable. Sale del derecho general del prenda. A mí no me van a poder embargar los bienes que están constituidos en patrimonio familiar. ¿Por qué? Porque ese bien debe estar destinado para mi familia, para satisfacer las necesidades básicas de mi familia. Entonces la ley me da la posibilidad de yo concurrir ante un juez y separar un bien y decir, esto voy a constituir en patrimonio familiar. El resto que constituyo y se inscribe en el registro de la propiedad, el gravamen patrimonio familiar, automáticamente me acuerdo la disposición que ha dicho la señorita Duarte y sabemos que ese bien es inembargable. Por más que yo esté debiendo $1.000.000, nadie me va a poder embargar esa casa. Señorita Araceli Vázquez, de lectura al artículo 835 del Código Civil. A ver, artículo 835. El marido, la mujer o ambos conjuntamente, si son mayores de edad, tiene derecho de constituir con bienes raíces de su exclusiva propiedad un patrimonio para sí y en beneficio de descendientes, quedando aquellos bienes excluidos del régimen ordinario de la propiedad conyugal y de toda acción de los acreedores. Y de toda acción de los acreedores, de toda, o sea, no me van a poder cobrar con ese bien, ¿no? Podemos constituir, ya sea conjuntamente o si quiere separado, y luego la compañera dijo, bienes, perdón, ¿me puede repetir la expresión? Sí, bienes excluidos del régimen ordinario de la sociedad conyugal. Pero antes, más bien la calidad de los bienes. Con bienes raíces de su exclusiva propiedad. Bienes raíces. Después, terminamos esta clase y vamos a empezar a ver la clasificación de los bienes. Un patrimonio. Entonces, bienes raíces. ¿Yo puedo constituir patrimonio con bienes muebles? No. Solo los puedo constituir con bienes raíces. ¿Cuáles son los bienes raíces? Los bienes inmuebles. ¿Cuáles son los bienes inmuebles? Las casas, los terrenos, los edificios. Nos quedamos con esa primera apreciación, ¿no? Solo con bienes inmuebles. ¿Qué son bienes inmuebles? Casas, terrenos, edificios. No puedo decir, este celular voy a constituir patrimonio familiar. Esta cadena de oro que vale $500,000 le voy a constituir patrimonio familiar. No puedo. Solo con bienes raíces. ¿Por qué? Porque quiere la ley que yo le asegure de alguna forma el derecho a la vivienda a mi familia. Y si me va mal y hago malas cosas, mi familia no pierda el techo. Ya. El 837, por favor. También podrá ser una persona... 837, ¿verdad? Sí. También podrá ser una persona viuda, divorciada o célibe y constituir un patrimonio familiar en beneficio suyo o de sus hijos. Ya no lo escuché. También podrá ser una persona viuda, divorciada o célibe de constituir un patrimonio familiar en beneficio suyo o de sus hijos. Ya, perdón. Entonces aquí dice, no es que solo los casados y tal, cualquier persona en beneficio o de sus hijos. Perfecto. El 843. 843. La cuantía de los bienes que integran el patrimonio familiar
no puede exceder de $48,000 de los Estados Unidos de América como base y de un adicional de $400,000 de los Estados Unidos de América por cada hijo. Perfecto. ¿Qué le parece, Erika Ortiz, esta cuantía que establece la ley? Me parece, o sea, para mí está medio normal porque se está estableciendo como que una base y es algo coherente realmente, porque no se puede no se podría establecer algo inferior a lo que nos ha establecido la ley o lo que nos dice la ley. Y tampoco algo superior. O sea, dice hasta 48,000, más bien podríamos establecer un tema inferior. Lo que no podríamos hacer es un edificio de $500,000 constituir el patrimonio familiar. ¿Sí ven? Porque eso sería en perjuicio de mis acreedores. Yo quiero tenerles reservadito este terreno, que nadie me embargue, hago malos negocios y todo, me importa un comino porque aquí yo tengo un patrimonio y esto nadie me va a tocar. Entonces la ley tampoco quiere generar que todo el mundo quiera mostrarse irresponsable y hacer cualquier cosa a pretexto de que tengo el patrimonio familiar. Le dice máximo hasta 48,000. ¿Qué fija la cuantía? El avalúo catastral, el avalúo fijado por el municipio, ¿no? Entonces ahí el bien hasta 48,000. Y si ven, la visión de la familia tiene su lógica. Le dice a los 48,000 le podemos sumar 4,000 por cada hijo. Y es justo. Si tiene 10 hijos, $40,000 más. Es decir, puede fijar en una casa que valga $88,000. ¿Por qué? Porque es justo, tiene más hijos. Entonces esa casa beneficia a más niños y niñas, que es diferente a que beneficia a 2. ¿Sí ven? Doctor, entonces, esto es solamente para hijos menores de 18 años, ¿cierto? Claro. No incluye esposa, ni incluye, tampoco habría otro beneficio. Dice para beneficio de ellos, para el beneficio de la familia, pues. Está contento el marido y la mujer, los que conviven. ¿En general incluye la edad de los hijos? ¿Perdón? Incluye la edad de los hijos, por ejemplo, que un hijo tenga ya 18 años, que el otro tenga 21 y el otro tenga 4 años. Es que el hijo que ya tiene 18 años ya no es representado por su padre. Usted ya es una persona independiente, ya tiene capacidad de ejercicio. Entonces yo no entraría ya no tiene derecho, ya no tiene ni derecho de alimentos, salvo que curse estudios superiores. Entraría solo ¿En qué parte de la ley dice eso? Porque estoy leyendo la 843 y no dice sobre la edad o la mayoría de edad de los hijos. Demos lectura, ya vamos a ver, el 844. Para validez del acto se requiere primero autorización del juez competente y segundo que la escritura de constitución del patrimonio familiar en la que se deberá insertar la sentencia del juez que autorice el acto se inscriba en el registro de gravámenes de la propiedad del cantón en el que estuviesen situados los bienes raíces. Ya tengo que comparecer ante un juez mediante escritura pública y la constitución de patrimonio familiar se va a inscribir en el registro de la propiedad. Vamos con la lógica. ¿Por qué? Porque si me quieren embargar a mí, ¿cómo van a demostrar que yo soy titular de dominio de un bien inmueble, señorita Duarte? ¿Con el certificado del registro de la propiedad? ¿Y qué va a salir en el certificado del registro de la propiedad si tengo esta casa? O sea que yo soy el propietario, mi nombre, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué más va a salir? El bien del que soy dueño. Claro, pero ¿y qué más? Lo que estamos viendo. Dice, me voy ante el juez, se hace escritura pública y se inscribe en el registro de la propiedad. Doctor, ¿no sentía que es patrimonio familiar? Exacto. A eso estamos llegando. A ver, tengo la casa, el juez me autorizó, estoy dentro de la cuantía. ¿Qué va a salir? Entonces el acreedor viene y dice, señor, tengo el certificado de registro de la propiedad para embargar ese bien. El juez ve el certificado como hoy día nosotros vimos que el señor tenía una interdicción. Si ven, ya van atando las cosas. Entonces, ¿qué va a salir ahí?
inscrito el patrimonio familiar mediante escritura pública celebrada ante el notario tal fecha, inscrito en el registro de la propiedad con el número 526 el 16 de octubre del 2025. Le pide el embargo, después le va a decir no al lugar al embargo porque el bien está constituido en patrimonio familiar y de acuerdo al artículo tal del Código Civil numeral 11, ese bien es inembargado. ¿Estamos claros? El 851, por favor. Ponga la atención. Son causas de extinción del patrimonio familiar ya constituido. Son causas de extinción. ¿Cuándo termina el patrimonio familiar? Primero, el fallecimiento de todos los beneficiarios si el constituyente es célibe. Segundo, la terminación del estado de matrimonio siempre que hubieran fallecido los beneficiarios. Tercero, el acuerdo entre los cónyuges si no existiera algún hijo o nieto de uno de ellos o de ambos que tuviera derecho a ser beneficiario. Y cuarto, la subrogación por otro patrimonio que podrá ser autorizada por el juez previa solicitud del instituyente. El juez calificará la conveniencia en interés común de los beneficiarios. Ahora, por favor, el 849 para responder a la pregunta de la compañera. Doctor, no sé si algún compañero me podría ayudar con eso. Lo que pasa es que mi pantalla no funciona. No se preocupe. Entonces, a ver. Disculpe, se me desenfoca No se preocupe. Que tenga el 849, por favor. El 849. Ya, sí, ya, por favor. El patrimonio familiar podrá establecerse en beneficio de los cónyuges, de los hijos menores de edad, de los mayores de edad, incapaces y de los descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Menores de edad y incapaces, que es un poco como siguiendo las reglas de los alimentos, ¿no? Está claro, la persona que hizo la pregunta, esos son los beneficiarios. Entonces, si desaparece, si ya no hay hijos menores de edad y ya no hay nietos menores de edad, indudablemente uno ya puede extinguir el patrimonio familiar. Antes, ¿no? Cuando usted adquiría por préstamos de entidades, de mutualistas, bancos del Estado, había el Banco Ecuatoriano de la Vivienda que desapareció, automáticamente por ley el bien quedaba constituido en patrimonio familiar. ¿Por qué? Porque era la banca pública y se supone que le daba crédito a bajo interés y por lo tanto bajo interés quería que vaya en beneficio de los hijos de las personas que adquirían los bienes, y ahí automáticamente por ley, no por voluntad de las personas, por ley el bien quedaba constituido en patrimonio familiar. Muchas de esas instituciones ya han desaparecido, ¿no? Ya han desaparecido. Sin embargo, si ustedes se van a Mutualista Suay y adquieren un préstamo para vivienda y es la única vivienda, la primera vivienda, de seguro que queda constituido en patrimonio familiar para garantizar el derecho de los hijos. Ahora, ustedes ven que dice que ya no haya beneficiarios, o sea, no tiene que haber ni hijos ni nietos, porque los nietos también son beneficiarios del patrimonio familiar.
Y habló la subrogación, ¿no? ¿Qué significa la subrogación? Yo tengo una casa constituida en patrimonio familiar. Vamos a suponer, es una casa pequeña, y yo quiero cambiarme de casa. Quiero vender esta casa y quiero adquirir otra, pero todavía tengo hijos menores de edad. ¿Qué voy a hacer? Voy a pedir una autorización, voy a hacer un trámite ante el notario para subrogar el patrimonio familiar. Es decir, levanto de esta casa, vendo la casa, me compro la otra y el patrimonio de esta casa pasa a la otra casa. Y por lo tanto sigue en garantía de los derechos de los descendientes. Y si ven entonces, ¿qué dice la teoría? Estos bienes, como son inembargables, como nadie le puede atacar a estos bienes, constituyen un patrimonio aparte. Y nosotros diríamos, pero eso ya sabemos, porque tenemos los bienes que son embargables y los bienes inembargables. Y los bienes inembargables están en el artículo donde precisamente se menciona el patrimonio familiar. Contestando a esta teoría, ¿no? ¿Qué pasa generalmente en la doctrina? ¿No? Una teoría sostiene una cosa, otra teoría sostiene otra cosa, y por lo general la que va por el medio, ¿cómo se llama? Ecléctica. ¿Ecléctica? ¿Quién dijo? Jennifer Oscar. Muy bien, Jennifer. Esa es la teoría ecléctica, un poco que coge lo bueno de la una y lo bueno de la otra, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, ¿aquí qué ha pasado? Aquí hay una teoría que dice que la persona tiene un solo patrimonio, pero sabemos también que hay bienes que son inembargables y que esos no entran a la prenda general del cumplimiento de mis obligaciones. Hay otra teoría objetiva que dice que no, que hay tantos bienes, que hay tantos patrimonios, cuantas actividades económicas haga, y nos hemos estudiado algunas instituciones jurídicas que de alguna forma ellos dicen, eso demuestra que hay un patrimonio diferente. Para nosotros, ya, es la parte final, para nosotros, el Código Civil dice, toda persona tiene un patrimonio. Lo que sí hay es bienes inembargables, pero es parte del mismo patrimonio. Simplemente la ley la ha clasificado como bienes inembargables. Todos los ingresos que yo tenga entran a mi patrimonio. Y de ese patrimonio, mis acreedores pueden embargar y pagarse las deudas que yo no he cumplido las obligaciones. Pero nos ha servido para estudiar otras instituciones también. ¿Estamos claros? Hemos superado la hora. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe una pregunta. Bueno, es más en el caso de los acreedores. O sea, ¿qué pasaría si todos los deudores mueren y no... ¿Quién estaba formulando la pregunta?
Disculpe, la persona que le estaba formulando la pregunta ya no se volvió a conectar. Ya. A ver, estamos. Bueno, hace rato se están conectando. Veamos si se conecta. ¿Quién hacía la pregunta? Yo, doctor, disculpe. Dígame. Hablamos sobre la deuda. O sea, ¿qué pasaría con los acreedores en el caso de que todos los deudores murieran o desaparecieran? Si es que, a ver, los deudores van a dejar sucesores y tendría que irse contra los herederos de ellos, si es que dejan, si es que hay herederos. Contra ellos tendría que seguir el pago de los créditos. Esa sería la respuesta. Bueno, dicho esto, que tengan una buena noche y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor.